el creciente señalamiento de las relaciones sociales y de los espacios públicos como potencialmente peligrosos a partir de relatos policiales, que así lo atestiguan, no actúa en detrimento del ejercicio de la libertad de expresión, el cual por definición necesita el encuentro con el otro para compartir ideas, afectos, disidencias. Podría ser, pongámonos desde ese punto de vista. La libertad de expresión es un derecho fundamental, está amparado por la Declaración Universal de Derechos, fue, digamos, propuesto originalmente en la Revolución Francesa como una manera de poder expresarse sin una censura, obviamente tomando en cuenta que para la época los países, digamos, Francia y el resto de países en donde se peleaba por una libertad de expresión eran países amparados bajo monarquías absolutas en donde la palabra al final la tenía el rey y no el individuo en común. ¿Qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años, digamos, ha habido un despunte acerca de lo que significa una libertad de expresión, es decir, no solamente la capacidad de una persona de decir lo que piensa y lo que opina, sino también poder informar de una manera veraz frente a ciertos acontecimientos sin un filtro de ciertas entidades, que puede ser, por un lado, medios de comunicación, como también puede ser el gobierno. ¿Qué pasa? Al ser Internet y las redes sociales un espacio totalmente fuera de cualquier tipo de ley social o incluso leyes judiciales, los individuos pueden tranquilamente acceder a información y ser también los mismos informantes, ¿ya? Lo cual pone en cierta clase de riesgo, ¿ya? Porque no hay ninguna clase de filtro sobre lo que debe o no debe decirse. Hay una cosa que, por ejemplo, no es que no esté clara, sino que, por ejemplo, no se manifiesta para cuando uno habla de libertad de expresión, y es la responsabilidad ulterior, que significa que cualquier tipo de información que uno da tiene que asumir esa responsabilidad. En las redes sociales no hay ese tipo de responsabilidad, porque por ejemplo, mucha información no tiene una firma de descarga como para poder decir es real. Y mucha de la información que se filtra a través de redes sociales no son tampoco de primera mano, sino es, por ejemplo, tal persona mencionó de tal otra persona porque lo copió en el estado de tal otra persona o porque lo retuiteó otra persona y demás. Entonces, yo pienso que, ¿por qué, por ejemplo, para muchos gobiernos les atemoriza el no control de las redes sociales? Porque, por un lado, los individuos pueden estar más atentos, más cercanos a la veracidad, como por otro lado también pueden ser más fáciles de manipular. Las grandes entidades y las grandes instituciones temen cuando los individuos o los sujetos o los ciudadanos tienen demasiada libertad. Es más fácil tener a las personas, digamos, bajo una persiana, ¿ya? Mostrando solamente aquello que sea necesario como para que no surjan ideas extrañas o no surjan sublevaciones y demás cosas. Pero por otro lado, o sea, digamos, por un lado es el mecanismo del gobierno un poco paternalista, digamos, para proteger a los ciudadanos, pero por otro lado también es la fácil manipulación. Entonces, como te decía, el problema también es que como no hay una ley que ampare o no hay ningún tipo de filtro que pase a través de las redes sociales, también se presta para muchas noticias que no necesariamente son ciertas. Sí, comparto. Creo que ejemplo más claro fue que hace unos 2 años salió que ya había muerto definitivamente Cerati y todo el mundo estaba mandando retweets de eso cuando no había sido. Sí, eso también me molestó bastante y más, eso fue todo por Facebook. Sí. Todas esas cadenas, que bestia, qué horror. Muy bien, ¿son los medios un espejo de lo que ocurre? ¿Presentan o representan la realidad? Yo pienso que presentan y representan la realidad en la medida que quieren presentar o representar la realidad. Es decir, o sea, los medios a la final, repitiendo la parte de la pregunta 1, a la final también están respondiendo, ¿ya?, a alguien que está detrás de ellos, ya sea su dueño o, por ejemplo, el Estado. Entonces, por ejemplo, el canal del Estado no te va a presentar cosas que atenten contra la dignidad del gobierno. Lo mismo que algunos medios de comunicación que son propiedades privadas no van a presentar noticias que puedan atentar o que puedan tener algo, digamos, que dañe la integridad de la persona que es dueña del canal. Pero cuando sea necesario mostrar, digamos, otro tipo de eventos, los van a mostrar, los medios se manejan en eso. Por ejemplo, ¿qué noticias van a pasar? Además,
a mí me parece que los medios de comunicación, y no solamente en el país, sino en general en todo el mundo, se manejan en cuanto como un circo, o sea, la idea de pan en circos para las personas. Muchas gracias.